Nosotros estamos en la calle, dando la pelea, en los medios, en la radio, en los callejones, en las parroquias, porque ese es el trabajo. Nosotros no vamos a parar un reglamento ni unas limitaciones de que no intervengan por tiempo. ¿Cuál fue mi acción? ¿Cuál fue mi trabajo con las comunidades? ¿Cuál fue mi contacto con el Estado Vargas, tanto en la región como en el escenario del Parlamento? Y bueno, dentro de las actividades, y algunos las resumo porque mi informe de gestión lo consigné yo el 2 de febrero en la Secretaría de la Asamblea Nacional. Este es mi informe de gestión, no se vayan asustados porque yo traje un resumen, ¿no? Esto lo consigné yo ante la Secretaría Nacional de la Asamblea Nacional como me corresponde y como me lo indica la Constitución. Hoy vamos a hacer justicia para que ustedes puedan grabarse. Y mi primer contacto fue el 19 de enero a las puertas de la Asamblea Nacional, 14 días después de mi juramentación. Yo fui el primer diputado de la Asamblea Nacional de esta nueva gestión en recibir un movimiento de trabajadores que estaban reclamando sus derechos laborales. En ese momento me refiero a las enfermeras profesionales que estaban reclamando sus reivindicaciones. Aún hay damnificados del 99, aún hay damnificados en refugios y aún la población del Estado Vargas es un damnificado en potencia, porque la improvisación y la irresponsabilidad, aún con tantos recursos que se han recibido, se mantiene potencialmente en vulnerabilidad porque no se han ocupado de reparar el problema de fondo que son las cuentas. El caso de la ciudad vacacional, que era una referencia para nuestro estado, que está en completo abandono. Asimismo, una serie de actividades que vine realizando aquí en Vargas, en La Guaira, y que el bloque parlamentario propuso una serie de leyes sociales que se las presentamos a la directiva de la Asamblea Nacional de manera de que fueran aportadas y las discutiéramos. Una de esas, dentro del bloque parlamentario, era la reforma de la ley de alimentación. Esa reforma de la ley de alimentación de manera que los jubilados y los pensionados pudieran tener el acceso a sus estatísticas. Bueno, decidimos todos los diputados del país salir a recolectar firmas y así mismo lo hicimos aquí en Vargas. Hicimos varias recolectas de firmas en varias parroquias donde la gente entusiasmada, bueno, llevamos más de 2000 firmas al Parlamento y que al final fueron desconocidas por el gobierno, por los diputados del PSOE. Bueno, realicé también actividades con los jubilados de aquí del PDC, con el problema de sus pasivos laborales, y una gran asamblea, recuerdo yo que la realicé en la parroquia en Los Cocoteros, donde habían más de 70 mujeres que son las que llaman madres procesadoras, que estaban reclamando que ganaban menos de 800.000 bolívares mensuales. ¿Ves? Una mujer dedicada a más de 6 8 horas de labores, las estaban explotando y el gobierno se dio la vista gorda con estas mujeres que de verdad le dedicaban su tiempo. Esas peticiones fueron llevadas a la Asamblea Nacional también como parte de mi responsabilidad y mi solidaridad. Llevé la voz porque mi presencia en el Parlamento no es la presencia de un partido político, no es la presencia de una persona, sino es yo lo represento a todos en el Parlamento, a todo el Estado Vargas, a toda la comunidad del Estado Vargas. Y en cada uno de esos programas de opinión donde asistí, en todos los canales privados, llevé la voz de Vargas, llevé la voz de los varguenses, llevé la voz de los partidos, de las instituciones, de los sindicatos, de manera de que se sintiera este Estado a nivel nacional, porque parece que en el pasado periodo de la Asamblea Nacional no existía el Estado Vargas. Como un caso, Estado Vargas, el diputado, el Estado Vargas, después de las 7 de la noche no puede tener ninguno un traumatismo craneoencefálico. ¿Y sabe por qué?
porque después de las 7 de la noche no hay un tomógrafo público de los CDI que le dé asistencia al pobre que va al hospital público, y porque después de las 7 de la noche no hay como hacerse una tomografía por un traumatismo craneoencefálico. Tiene que ir a una clínica privada para pagar. Eso es lo que tenemos que revisar nosotros, y eso es una gran realidad en el estado Barrio donde yo vivo, y además soy médico. Varias ruedas de prensa. La primera fue la de la autopista Caracas. No sé si ustedes recordarán cuando hubo el deslizamiento de la masa de tierra en febrero del año pasado, donde, bueno, estábamos en riesgo de colapsar y de quedar incomunicados. Yo en ese momento le hice un llamado a los medios y me trasladé a la autopista Caracas-La Guaira y solicité también una asesoría, y me acompañó ese día en esa rueda de prensa el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Una actividad que tenemos los diputados que se llama cuenta parlamentaria. En esa cuenta parlamentaria yo denuncié el problema de Marapa-Piache. Precisamente tenía como una semana e hice ver, bueno, las irregularidades de Marapa-Piache con el embadurnamiento de esa quebrada, que, bueno, eso ha sido un saco sin fondo, un saco roto de dinero, de corrupción, y no han terminado de embadular. Cada vez que hay lluvias en ese sector, la gente anda con un gran nerviosismo y preocupada porque puede temer por su vida. Igualmente, frente a una rueda de prensa que di frente a la Embajada de Brasil, acompañando y dándole la solidaridad a las mujeres y a las enfermeras que se encontraban en huelga de hambre, que duraron 30 días, que de ahí le dimos un mensaje solidario. Nosotros, como parlamentarios elegidos por voluntad popular para la defensa de los trabajadores y los derechos que le asisten a todos los ciudadanos venezolanos, instamos desde acá a la ministra Sader a que asuma la responsabilidad de reconocer esa acta, ministra, que sus representantes acordaron y que es un derecho que le asiste a estos trabajadores. Desde Panamá dimos una rueda de prensa con otros diputados denunciando el atropello a los derechos humanos. Dentro de las intervenciones, bueno, más de 40 intervenciones en el Parlamento, dirigidas, como ustedes lo vieron al inicio, dirigidas a reclamar la injusticia que se están cometiendo aquí en Vargas, desde todo lo que tiene que ver con la vialidad, todo lo que tiene que ver con el atropello a que son sometidos los varguenses. El día de ayer recibí una invitación de la comunidad de Carayaca, quienes ayer estaban cumpliendo un año del colapso de esa vía principal. Esa gente de Carayaca, compañeros, a eso sí hay que verle la cara, para que vayan y le digan con ese discurso que están utilizando ustedes, en un año, ¿por qué los tienen sometidos a esa memoria, a esa calidad de vida que está bien por debajo? ¿Cuál fue la participación en la aprobación de leyes? ¿Cuál fue mi aporte en esas leyes? En esa comisión se discutieron 3 grandes leyes importantes. De esas 18, ahí se aprobaron 3. Una fue la ley de reforma de la ley orgánica del deporte, educación física y actividad física, donde, bueno, los parlamentarios del PSUV, y de alguna manera coincidimos, de manera de que eso era una ley que tenía que ser concertada, porque ahí estábamos el interés de todos los venezolanos, no solo los partidos políticos, sino también, bueno, los jóvenes, y por tanto una ley para el desarrollo del futuro de la juventud. Bueno, pero al final llegamos a un acuerdo, pero ahora acaban de aprobar el reglamento que faltaba, entonces ahí sí sacaron las garras. Entonces ahí sí quieren afichar a las empresas privadas, ahí sí quieren afichar a todos aquellos que tienen que ver con el deporte. Y la otra ley, la ley sobre trasplante de órganos y material anatómico del ser humano, pues fue una ley que fue, no porque como lo hacían ver los del PSUV, que ellos tuvieron la iniciativa, no. Esa iniciativa, esta ley nació porque un grupo de pacientes se acercó a la comisión y casi que imploró que los tomaran en cuenta, porque hay aproximadamente 15.000 venezolanos y venezolanas que tienen un problema y están esperando por trasplante. Y tuvieron que acudir a esa instancia porque el Ministerio del Poder Popular para Salud, y así como el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, se han hecho la vista gorda en función de promover y agilizar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de estos pacientes. Hay lo que se llamó el Plan Vargas 2005,
donde se hubo una inversión millonaria de 596.000 millardos. Y ustedes saben cuántas viviendas se llegaron a construir. 240 viviendas con esa gran cantidad de dinero. La pregunta es, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están las viviendas que se utilizaron a través de esta vía de recursos y créditos adicionales? Presentó un proyecto de acuerdo en esa oportunidad y bueno, y me aprobaron el proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo era con motivo de la celebración del 70 aniversario del Triunfo de Venezuela en el Campeonato Mundial Amateur de Voleibol que se le ganó a Cuba en el año 41. El bloque parlamentario presentó opciones de leyes sociales y fueron desechadas. Por ejemplo, como la ley de primer empleo, no la tomaron en cuenta. La ley de la reforma del artículo 6 de la ley del ejercicio del seguro social. Hoy, a través del bloque de la Unidad Democrática, vamos a garantizarle esa justicia. Asimismo, lo de la ley del desarme, que ha sido otro morrocoy. Ya debería esa ley haberse aprobado. La tienen en la comisión presidencial, cuando resulta que en el país, en el 2011, hubieron 18.850 homicidios. Pero por la irresponsabilidad y por la falta de voluntad política, aún esa ley descansa en el Parlamento. Pero vamos a esperar, pero vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando de verdad. Y bueno, yo lo único que le puedo decir es que este informe, como dice ahí, se lo someto a consideración de mi pueblo boyacense, a quien le debo mi presencia en este Parlamento. Compañeros y amigos, a luchar, porque la victoria y el triunfo y el desarrollo de este país está cerca, se llama 7 de octubre. Buenas tardes y bienvenido y adelante, caramba.